Bien, buenos días, por favor, saluda a su vecino y dile hola, vecina. Juan 21, por favor. Juan capítulo 21. Aquí ya está, ¿ese arrancó? Sí. Juan capítulo 21, vamos al verso 24, por favor. Juan 21, 24 y 25. ¿Listos? Dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Leámoslo una vez más, por favor. Juan capítulo 21, verso 24 al 25. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Padre, gracias. Gracias porque tenemos, aunque sea unos pocos, de los tantos y tantos que según tu propia palabra dice, Jesús hizo tantas cosas extraordinarias que Jesús realizó, tantas obras y que en su tiempo no eran posibles y las hizo en ese momento precisamente para mostrar tu poder y que tú fueras glorificado. Ayúdanos hoy, Señor, a ver esa muestra tuya de tu amor a través de lo que encontramos en tu palabra y de lo que nos dice ella misma, que tanto hizo Jesús que si se escribiera no cabría en los libros escritos en el mundo entero. Hoy oramos en nombre de Jesús con la guía de tu Santo Espíritu y la iglesia y las ovejitas del Señor decimos amén y amén. Bueno, ¿y para qué tanta evidencia ante tantos y variados testigos vivos y experienciales cercanos y contrarios? Porque los testigos estaban ahí, por algo eran testigos o por algo son testigos. ¿Por qué razón? ¿Para qué tanta evidencia? Bueno, a nuestro entender, según lo cuantificado de lo que está en los evangelios y lo que dice el mismo apóstol Juan, él dice que hizo muchas otras cosas y dice que los libros escritos no serían capaces de contener todo lo que hizo Jesús. Pero según los registros que se tiene de lo que se cuenta en los evangelios, hay 36 milagros que hizo Jesús. 36. No solamente el que le dio vida al que estaba muerto o que el paralítico caminó. Entre todos ellos hay 36. De esos testigos que está hablando la palabra, muchos de esos presenciaron los milagros y muchos de esos llegaron a participar o ser partícipes o benefactores de esos milagros. Y eso para ellos debe ser una muestra del amor del Padre por medio de su Hijo, el Salvador y Señor del mundo. Porque Dios dice en su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es una muestra de amor. Tanto amó Dios al mundo. Pero si el amor de Dios se escribe o se contiene en 36 milagros, y si el amor de Dios se revela a través de su Hijo, el Señor y Salvador, nuestro Señor Jesús, y un apóstol, el que dice, entre otras cosas, soy el discípulo amado. Que eso deberíamos decir usted y yo. ¿Quiénes somos nosotros? Amados del Señor. Si ese discípulo dice, hizo tanto que lo escribimos, no habrían libros que pudieran registrarlo, que pudieran contenerlo. Entonces solo piense esto. Si solo contiene 36 y este hombre describe que hizo muchísimas cosas más, significa que usted y yo estamos metidos en él. Porque a ti te hizo un milagro el Señor. Y lo mismo que a ti. Y yo he venido por un milagro.
Y yo estoy esperando un milagro. Y Dios nos ha hecho muchos milagros. Y esos libros deberían contener nuestros milagros. Amén. Pero, ¿será que cada una de esas personas, los testigos vivos y experienciales, los cercanos y los contrarios, los que presentaron vista y oído para ser testigos o los que fueron benefactores de eso, ¿será que nos representan a cada uno de nosotros? Sí, yo lo creo que sí. Porque en muchas ocasiones vimos al Señor Jesús diciendo, tus pecados te son perdonados. Y a mí el Señor me perdonó los pecados. Amén. Yo tengo fe y creo que mis pecados han sido perdonados. Que no hay ni un solo pecado que quede por fuera del perdón de Dios. ¿Será acaso que por medio de ellos, es decir, de esas personas, de esos testigos, Dios está revelando su manera de cómo darnos amor? Sí, yo también lo creo. Y yo creo que usted también lo cree y lo vive. ¿Por qué? Porque una muestra del amor de Dios es que a pesar de todo lo que nosotros hacemos y continuamos haciendo, seguimos recibiendo su milagro. Amén. Y lo que sí es bastante cierto y no debemos de poner en duda es que Jesús dijo con suma razón, dichoso el que cree sin ver. Y muchos de nosotros no hemos visto todo lo que hizo Jesús allá. Ni muchos de nosotros conocemos lo que Dios les ha hecho a ustedes, pero creemos en Jesús. Amén. Sin embargo, encontramos a una iglesia distante, una iglesia que está con múltiples inconvenientes para llegar a ser testigo. Encontramos una iglesia enferma, dormida, cargada con las preocupaciones de esta vida, una iglesia yendo tras las riquezas, una iglesia que con el tiempo, incluso para tener mucho por hacer, dice, necesito un break, porque tengo que atender los niños, porque es que mi jefe me pidió tal cosa, porque es que como yo soy el jefe, entonces debo hacer esto, porque es que tengo una situación en la U que tengo que resolver, porque es que los profesores están fuertes, porque es que el celular necesito resolver algunas cosas, porque es que el transporte, porque hoy se fue la luz, y empezamos con es que qué tal cosa, es que esto y lo uno, y es que esto y lo otro. Siempre la iglesia que está distante, saca y tiene sus excusas para justificarse. Y nosotros realmente deberíamos decir, excúsame, Señor. Y cuando hablamos de excusarnos, hablamos de eludir y de evadir. Y es que cuando hacemos y cuando tenemos una excusa, lo que estamos realmente haciendo es eludiendo o evadiendo algo. Y lo que eludimos y evadimos aquí es nuestra respuesta del amor al Padre. Él nunca tiene contigo y conmigo excusa. Cuando tú y yo llamamos a Jesús, cuando usted y yo vamos al Padre en el nombre de Jesús, cuando usted y yo llamamos al Espíritu Santo, decimos, obra en nosotros, nunca nos dice ni Jesús, ni el Espíritu Santo, ni el Padre, nos dice, escúchame, estoy ocupado. O sí. Bueno, entonces, frente a qué usted y yo debemos terminar ese excúsame. ¿Frente a qué momentos, a qué situaciones deberíamos nosotros parar con ese excúsame y pasar a ser aquellos que dejamos de eludir y evadir para ser aquellos que somos testigos, partícipes o beneficiarios, para ser aquellos testigos presenciales o experienciales? Primer punto, podríamos dejar de decir excúsame entonces por la muestra de su poder. Lucas 8. Voy a estar en Lucas, aunque me voy a mover un poco hacia Jeremías en Lamentaciones, pero en un solo versículo, y en Juan en dos o tres ocasiones, pero voy a estar en Lucas. La predicación de hoy se llama, para tratar de colocarle un tinte algo sonoro, no, el Señor me dijo, ponla así, excuse me, diga a tu vecino, excuse me. Si la ponemos en lenguaje nuestro, sería excúsame. Dile a tu vecino, excuse me. Lucas 8:49. Por la muestra de su poder. ¿Cuándo debemos usted y yo dejar de usar esas evasiones, esas evasivas, ese excúsame, ese excuse me? Bueno, Lucas 8:49 dice, todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga. Pare conmigo, ¿quién es Jairo? ¿Quién es Jairo? El jefe de la sinagoga. O sea, era un tipo que conocía la palabra, un tipo que sabía del Antiguo Testamento y que conocía la ley del Señor.
Dice, para decirle, 2 puntos, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y hablábamos con alguien hoy, y en esta semana mi esposa hablaba con alguien, porque conocimos de una noticia de algo muy fuerte, que hoy estamos bien y de pronto vamos al médico y el médico por lo que ven los exámenes dice, usted tiene esto. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cuándo? ¿De dónde? ¿Y eso cuándo empezó? Porque hoy como las enfermedades vienen, como decían los antiguos, de repente. Y esta situación que le llega a Jairo, cuando le está diciendo no molestes más, tal vez es porque Jairo le está diciendo, Jesús, ven a mi casa porque mi hija está enferma, pero le dice, no molestes más, ya se murió, ¿para qué molesta más? Como cuando a usted y a mí alguien nos dice, ¿para qué pide eso? Ya no moleste más, ya no pida eso, ya no sigue insistiendo en eso. Siempre tendremos malas noticias. Por algo en vano la palabra no dice entonces que Dios nos prepara incluso para el día malo. Siempre tendremos malas noticias, pero ninguna tiene el poder para detener el amor del Padre, su bondad hacia nosotros y hacer que su poder sirva a nuestro favor. Ojo que estoy diciendo que el poder del Señor sirva a nuestro favor, no que Dios sirva a nuestro favor. El verso 50 dice, al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Ahora entendemos que la sanidad no solamente se da para esta época, es decir, para este mundo, también se da para poder pasar a vida eterna, aunque ya la tenemos, amén. Usted y yo nacimos para una eternidad. El llamado que Dios quiere hacernos hoy a nosotros como iglesia es que seamos esa iglesia que es atrevida, sin miedo, es decir, que no nos cueste creer, que no saquemos excusas para creer y para creerle a Él que es posible, que podemos hacer cosas, que podemos lograr cosas, que podemos alcanzar cosas, esas que tocan la voluntad del Padre y que entendemos que es buena, agradable y perfecta porque obran a nuestro favor. No que nosotros las propiciemos y que nosotros las querramos como las queremos, porque es que nosotros propiciamos muchas cosas y entonces decimos, se da cuenta, mire, se dieron. Pero es que el que la está buscando soy yo, el que está construyendo todo eso soy yo. Yo tengo que saber esperar y decir, Señor, esto está pasando. Esto es para mí una situación, esto para mí es una noticia que es mala en algunas ocasiones, pero ¿sabes qué? Yo me desapego a esa situación, no tengo miedo y solamente me dedico a creer en ti, en que tú puedes hacer cualquier cosa. En este caso, sanar a la hija de Jairo, a quien dijeron que ya estaba muerta, que no molestara. Verso 51. Quizás hayan cosas que usted y a mí no sean difíciles e imposibles de resolver, pero Dios es el que resuelve todo y resuelve los imposibles. Amén. 51 dice, cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él excepto Pedro, Juan y Jacobo y el padre y la madre de la niña. ¿Qué hizo Jesús aquí? Jesús escogió quiénes iban a ser testigos del milagro. Jesús escoge entre nosotros quiénes seremos los testigos para ser aquellos testigos que somos fidedignos, que somos dignos de ser creídos cuando hablemos, que somos dignos de ser atendidos cuando hablamos. Porque con el respeto a los médicos, el médico ve a una persona que es sanada de una manera milagrosa y dice, no tengo explicación sobre eso. Algunos dicen que Dios, algunos dicen que es un milagro, pero yo no tengo explicación de eso. ¿Por qué no dice, ya creo? En el Dios que usted cree, creo. Ok, decido creer. Científicamente no es posible, pero lo estoy viendo, lo tengo delante de mí. Por eso tenemos que saber escoger nuestras amistades. Porque una buena amistad me mantiene en contacto con Dios. Pero mejor, una buena amistad siempre está en contacto y siempre se mantiene en contacto con Dios. Esa amistad que siempre está en contacto con Dios. Ojo a esto, el estar en contacto es distinto a una persona religiosa. El estar en contacto implica que lo que está escuchando de Dios y lo que está haciendo es conforme a la palabra, está poniendo en práctica la palabra, no está haciendo actos religiosos. Porque estos hombres, el de la sinagoga, Jairo, era un religioso, era el jefe de la sinagoga, expertos en hacer religión y hacer ritos. Pero aquí Jesús le dice, no tengas miedo, cree. Y creer no es un acto religioso.
Creer tiene que ver con mi voluntad, en donde yo me someto a lo que dice el Señor y hago y obro conforme a lo que dice el Señor en su palabra. Amén. ¿Qué dijo el Señor aquí? No tenga miedo, cree nada más, dice, y será sano. Cuando usted y yo creemos, recibimos. Por eso tenemos que tener amistades que se mantengan siempre en contacto con Dios, no de manera religiosa, sino que tengan una relación con el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué me sirve y por qué debo tener buenas compañías? Porque estas buenas compañías me sirven para poder ver el poder de Dios. Porque a veces yo no lo veo, pero mi buena compañía, aquella compañía que está siempre en contacto con Dios, me permite ver el poder de Dios. Porque ¿sabes qué? Me saca de mis actos religiosos y me lleva a ver la realidad. Vamos a darnos cuenta de eso un poco más adelante. Porque muchos estaban allí y tenían actos religiosos y desarrollaban ritos religiosos, pero no creían y no dejaban ver y no veían el poder de Dios. Estas buenas compañías que Jesús escoge como Pedro, Juan, Jacobo, el padre y la madre, nos permiten a usted y a mí saber que debemos reevaluar o replantear nuestras amistades. Porque hay un dicho que dice en la palabra, dice, las buenas compañías o las malas compañías. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si no es así, pues entonces nunca podremos ver el poder de Dios, ni soportaremos ni sobreviviremos a este tiempo. Tenemos que tener buenas amistades, amistades que estén en contacto y que permanezcan con el Señor y que permanezcan siempre con Él en una buena relación. Los judíos, algo particular en este escenario, es que los judíos creían que el alma humana, cuando la persona fallecía, permanecía cerca del cadáver por 3 días. Y al cuarto día se marcha definitivamente, como quien dice, se muere la persona físicamente y el alma está a la espera. Si al cuarto día ese cuerpo inerte no tiene una acción divina, entonces dice el alma, chao, me voy. Quiero leerles lo que dice Juan, capítulo 11, verso 39. Si quiere usted anótelo o tengo ahí guardadito, pero observe lo siguiente. Juan 11, 39. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Aquí estoy hablando del caso de Marta, el caso de María, el caso de Lázaro, que ya había fallecido y tenía 4 días de haber muerto. Y se quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó. ¿Cuál es el difunto? Lázaro. Marta objeta, dice, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Y enseguida el Señor dice, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. ¿Por qué hice mención a que según los judíos, en su creencia, ellos determinaron o tenían determinado que el alma permanecía al lado del cadáver por 3 días? Porque consideraban que podía Dios de alguna forma, con su poder, levantar al cadáver. Pero hay algo particular. Aquí ya el alma de Lázaro tuvo que haberse ido, porque según los judíos, solo duraba 3 días. Y Lázaro lleva 4. ¿Qué hace Jesús aquí? Dice, vean el poder de Dios, pero más bien denle gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios está por encima de cualquier cosa y antepone ante cualquier cosa su decisión de amor. Y por eso estamos hablando en este primer punto de que usted y yo tenemos que evitar ese excuse me ante las muestras de poder del Señor. Pedimos muchas muestras de poder del Señor, pero cuando el Señor nos llama a que le creamos, nosotros decimos excuse me, excuse me. Por eso tenemos que tener buenas compañías, para que esas compañías nos ayuden y nos aterricen, nos centren. A veces nos incomodan que nos aterricen, pero son necesarias las aterrizadas. ¿Por qué? Porque entonces solo así podemos ver el poder de Dios y darle gloria a quien lo merece. Amén, iglesia. Segundo, ¿cuándo es que usted y yo, en qué momento es que usted y yo debemos eliminar ese excuse me? ¿Frente a qué? Bueno, frente a la muestra del poder, pero también en segundo punto, frente a la muestra de su bondad. Una cosa es el poder de Dios y otra cosa es su bondad. ¿Cómo vemos el poder?
El poder de Dios es que la mujer que está a punto de ser apedreada no sea golpeada por las piedras. No, ahí está su bondad. Porque el poder del Señor puede decirle a todo el mundo, ustedes todos te matan a piedra porque ella no la va a condenar yo. Sin embargo, ¿qué dijo Jesús? Dijo, nadie te condena, yo tampoco. Bondad. ¿Cuándo usted y yo debemos eliminar ese excuse me de nosotros para pasar a reconocer la gloria del Señor? ¿Cuándo es que usted y yo debemos entonces abandonarnos de esa ilusión y esa evasión de un llamado del Señor cuando me dice, hey, yo decidí amarte y tú? Porque cuando el Señor nos muestra su bondad, nosotros deberíamos responderle no con más bondad, porque nunca seremos más buenos que Él. El único que nos hace buenos es Dios, pero deberíamos responder con amor. Jesús dejó afuera la multitud y solamente entraron 3 discípulos, su papá y su mamá, los de la niña. Esos mismos discípulos que en el momento de la transfiguración y en el monte de Getsemaní, el tiempo de la agonía, serían los que lo verían. Serían que los que verían esos 3 discípulos la transformación del rostro de Jesús y la persona misma de Jesús. Pero mire qué es lo que pasa cuando Dios muestra su bondad. Y la muestra frente a aquellos que no deciden aceptar el amor de Dios ni deciden dar la muestra de amor hacia Dios. No deciden responder de la misma forma. Verso 52, estoy en Lucas. Verso 52. Dice, todos estaban llorando, muy afligidos por ella. ¿Por quién? Por la niña que estaba, ¿qué? ¿Cómo está la niña? Estoy en Lucas. No medio de Lucas. Yo les leía ya a Juan, pero dije estoy en Lucas, ¿ok? Eso es el verso 52. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. ¿Por quién? Por la niña que estaba muerta. Dice Jesús aquí, dejen de llorar, les dijo Jesús. No está muerta, sino dormida. Y Dios es el único que puede poner freno al llanto, al desánimo y al desapego. Y por eso usted y yo podemos saber que tenemos una mala noticia delante de nosotros, pero si creemos, recibiremos sanidad. Si creemos, recibiremos respuesta. Pero ¿sabes qué hacemos nosotros ante la muestra de bondad del Señor cuando nos dice, si crees, serás sanado? Si crees, recibirás esto. ¿Sabes qué hacemos nosotros? Nos excusamos. Evadimos y eludimos nuestra respuesta o evadimos y eludimos nuestro compromiso de amor para con el Señor. Hay algo claro, y es que Dios nos amó primero. Vuelvo a Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios decidió amarnos a ti y a mí primero. Luego, al ver nosotros su poder y al ver nosotros su bondad, nuestra mejor respuesta debe ser ¿cuál? Amarlo. Pero Jesús nos dice, si crees, serás sano. Es decir, Dios no quiere convencernos de que le amemos a través de su poder, sino Él quiere que usted y yo entendamos que a pesar de cualquier cosa, Él nos ama. Y que a pesar de cualquier cosa, su poder está presente. Y que además de eso, a pesar de cualquier cosa, de su poder y de que usted y yo no lo amemos o no lo amemos o nos comportemos de cual o cual manera, su bondad permanece en favor suyo y mío. ¿Por qué? Porque nos ama. Nos ama. Dice ahí la palabra que estaban muy afligidos, que estaban llorosos, porque la niña había fallecido. Usted y yo más bien debemos llorar por los que no reciben el amor del Padre. Porque hay muchas personas allá afuera que rechazan el amor de Dios, que rechazan su perdón, que rechazan ser restaurados para vida, que rechazan el hecho de saber que van a una muerte eterna. Perdón, que rechazan el hecho de vivir una vida eterna y que van a ir a una muerte eterna. Porque recuerde que hay 3 tipos de muerte o 3 clases de muerte. La muerte física, que es la que tiene esta muchacha en este momento. La que tuvo Lázaro en un momento determinado. La muerte espiritual, que es la que muchos tienen porque no conocen al Señor. Y la más terrible es que sumada a esta muerte espiritual es la eterna porque nunca reconocieron a Jesús como su Señor y Salvador personal. Hay personas que están vivas, pero están muertas espiritualmente. Y hay personas que cuando mueren físicamente y no en vida reconocieron a Jesús, pasan una muerte espiritual eterna. Nosotros tenemos que entender
que así como buscamos buenas amistades para que nos conecten con el poder de Dios y nos recuerden de su bondad, debemos nosotros permanecer en contacto con Dios porque es el que siempre te tomó la primera oportunidad y la primera decisión. ¿Cuál? Amarnos. Verso 53. Estamos hablando de la muestra de su bondad. Estamos hablando de, en el momento de la muestra de su bondad, usted y yo deberíamos dejar de excusarnos. Mira lo que dice el verso 53. Entonces ellos empezaron ¿a qué? ¿A qué? Perdón. Aquí hoy no tengo micrófono, pero necesito que grite el público y no yo. Entonces ellos empezaron a... Entonces ellos empezaron a... ¿De quién se burlaban? De él, porque sabían que estaba muerta. Es decir, estos hombres dijeron, nosotros vemos y lo que estamos viendo es que está muerta. Llegó la muerte física, ya no hay nada más que hacer. Ellos no reconocieron la bondad del Señor. ¿Por qué no reconocieron la bondad del Señor? Porque no fueron capaces de recibir el amor del Padre y aceptar el amor del Padre por medio de su poder y por medio de esa bondad que se ofrece a diario. Su misericordia se renuevan cada mañana. ¿Por qué no vieron esa bondad del Señor y por qué no recibieron ese amor? Porque ellos simplemente se quedaron con lo que tenían. Y muchos de nosotros nos quedamos con lo que tenemos. No he recibido esto, me quedo con esto. Entonces, si yo no hago esto, entonces tampoco esto. Entonces, esta cosa. Y empezamos con los qué, y los qué, y el qué, y el qué. ¿Qué es eso? Excuse me. Ilusión, evasión. Ellos no reconocieron la bondad del Señor. Y es que la bondad del Señor es la que activa el poder. De tal manera amó Dios al mundo. Una muestra de la bondad de Dios es que nos ama. Y dice que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Poder de Dios. Pudimos haber arrancado con la bondad, pero es que Jesús dijo primero, si crees serás sanado. Voy a mostrar el poder de mi papá, dijo Jesús. Para aquellos que tenemos fe en Él y no nos burlamos, recibimos lo que se nos ofrece. Para aquellos que no nos burlamos ni desechamos la bondad del Señor, sabemos esperar en el amor del Señor y devolvemos el amor al Señor. ¿Por qué el llanto? ¿Por qué tanto llanto en esas personas? No había sinceridad en ellos. Ellos hablaban de un dolor, pero ¿sabes qué? No tuvieron esperanza. Yo tengo dolor por muchas cosas. Le soy sincero, me duele mucha gente afuera que no conoce al Señor, me duele muchas sillas vacías, me duele que hoy estamos pasando calor, me duele que no podemos tener a los niños de una mejor condición porque allá están sin el aire acondicionado, me duelen muchas cosas, pero estas personas lloraban ¿por qué? Lloraban porque la niña se murió, pero se les olvidaba que había un Dios en el cielo que por medio de su poder y a través de su bondad podía sanarla. Es decir, cuando yo me distancio del amor de Dios, no logro ver ni su poder ni recibir su bondad. Y entonces, ¿qué sucede conmigo? Cuando yo no reconozco su poder ni recibo su bondad, entonces sencillamente me quedo en lo físico. Señores, que tengo que trabajar. Señores, que está pasando esto en mi oficina. Señores, que tengo tal problema. Señores, que tal otro y lo otro. Y entonces no me decido por amar al Señor. No estoy diciendo que no seamos sinceros. Los que no fueron sinceros son aquellos. ¿Por qué? Porque en la medida en que ellos no mostraron sinceridad, ellos reflejaron que en ellos no había esperanza de un Dios que podía levantar a la niña. Pero cuando me refiero a nosotros, y me refiero a que nosotros no es que no seamos sinceros, es que nosotros tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque vemos que hay 36 milagros en la Biblia escritos y que un hombre dijo, y hay muchas más cosas que Jesús hizo, pero que si les despidiéramos no cabrían en todos los libros del mundo. Entonces, para usted y para mí hay esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Nosotros tenemos esperanza porque tenemos un panorama más amplio que el que tenían ellos. Y sin embargo, nosotros decimos, excuse me, porque nos quedamos con lo físico, pero no nos vamos a lo más grandioso que es el amor del Señor y la respuesta que podemos darle a Él.
A ver, en algunas ocasiones la gente llora por llorar, como dicen por ahí, lágrimas de cocodrilo. Jesús dice en la palabra que cuando él, perdón, la palabra del Señor dice que cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, dice que él vio a Jerusalén y lloró. También dice que cuando supo que Lázaro estaba muerto y llegó a la tumba, dice que él lloró. Es decir, el amor de Dios se refleja en un hijo que fue dado para una humanidad sufriente, doliente, desanimada, dormida, pero que ese hijo entiende a esa humanidad y por eso se da para ella y llora, porque muchos no lo van a recibir. Verso 54. Pero él la tomó de la mano y le dijo, niña, levántate. ¿Y sabes qué? Hoy usted y yo somos esa niña. Perdón, mejor. La niña refleja lo que será las generaciones venideras o lo que somos hoy usted y yo como iglesia presente. Somos una niña, según algunos estudiosos de la palabra, esa iglesia niña que está creciendo. Pero nosotros más bien en este momento somos esa iglesia que a la cual Jesús toma de su mano y nos dice, por medio tuyo voy a extender el poder de Dios y su bondad, para que el mundo entienda que lo amó primero y que lo que él espera es una respuesta de amor. Cuando dice la palabra del verso 54, pero él la tomó de la mano y le dijo, niña, levántate. Nos está diciendo a ti y a mí que la bondad del Señor nos anima a diario para que nos levantemos y seamos esa iglesia que cree en un Dios que a través nuestro va a levantar a otros porque somos y seremos ese faro en la comarca. ¿Por qué somos ese faro? Porque somos capaces de recibir y aceptar el amor de Dios y también somos capaces de dar el amor de Dios a otros. Afuera hay muchas personas con problemas, faltas de perdón, con rabias, con frustraciones, gente que no conoce al Señor, pero también hay muchos cristianos que conocen del Señor, pero están frustrados, desanimados, apagados, apáticos y con mucho excuse me. Y el Señor nos dice, ¿sabes qué? Tú eres esa iglesia que vas a hacer luz para otros. Sé luz allá afuera o sé luz donde te pongo para que ese entienda que he puesto mi amor sobre ti y que tú eres ese amor extendido para él, para que se acerque de nuevo a mí. Usted y yo somos el portador de esa bondad del Señor y usted y yo somos el portador de ese poder del Señor allá afuera. Usted y yo somos de los que no debemos decir, excuse me. Usted y yo somos aquellos que podemos llevar el poder del amor de Dios, que podemos llevar la bondad del amor de Dios allá afuera a tanta gente que lo necesita. Pero nos quedamos en, necesito trabajar. Nos quedamos es, Señor, estoy aquí delante de ti, postrado en oración, humillado delante de ti, y nos la pasamos en la contemplación, más la contemplación, más la contemplación. Y necesitamos dejar de tanta contemplación, de tantas aflicciones, de tantas preocupaciones, de tantas dificultades, para dejar a orar el Espíritu Santo a través de nosotros. Porque la iglesia es la mano extendida del Señor de afuera. Usted y yo somos aquellos a quienes Jesús nos dice, hey, te tomo la mano, levántate. Por eso Jesús le dijo a Jairo, el jefe de la sinagoga, no está muerta, está dormida. Y muchos de nosotros nos quedamos dormidos muchas veces y muchas ocasiones y por eso andamos cada rato con el excuse me a nuestra espalda. ¿Sabes qué pasó más allí? Dice que la gente se reía porque decían está muerta. Yo no sé si dijeron de Jesús que estaba mal de la cabeza. Lo que sí dijeron es está muerta. Y por eso ellos lloraban. Pero en el verso 55 dice esto, recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. Cuando a ti el Señor te toca, cuando a ti el Señor te dice claramente las cosas, cuando a ti el Señor te está hablando y te está diciendo a través de una predicación, a través de un devocional, te está diciendo, oye, levántate, come y sal fuera. La prueba que usted y yo estamos vivos es que tenemos hambre. Pero no solo física, sino hambre espiritual. ¿Sabes qué decía mamá? Mamá decía, enfermo que come, no muere.
Recuerdo a mi madre cuando hace veintitantos años atrás llegamos junto con mi hermana, que estábamos fuera de la ciudad nosotros los dos, y llegamos a visitarla porque al día siguiente la operaban de cirugía de corazón abierto, y le pedimos permiso al celador que nos dejara ingresar porque llegamos ya en los vuelos de la noche a Bucaramanga y ya las visitas estaban cerradas. Entonces le explicamos de dónde veníamos cada uno y el tipo muy amablemente nos deja entrar. Llegamos a un lugar, nos acompañó una enfermera, ya estaba lista mamá para las salas de cirugía al otro día a temprana hora. Y recuerda mamá que estaba envuelta como un tabaco de cigarrillo en una cosa plateada allá. Y le dije yo, mami, ¿y eso qué tiene? Dios mijo, ya me bañaron, ya me bañaron los dientes y estoy lista para mañana. Sale la gorda para cirugía, sale la cirugía como a tipo 4:30 de la tarde, la colocan en la unidad de cuidados intensivos. Y como a las 5:30, 6 de la tarde, entró una vecina, esas vecinas que son de temple, que cuando necesita algo usted dice, hágalo usted porque a mí me tiembla la mano. Y entró ella y habló con mamá y nos volteó a mirar ella así con cara asustada y nosotros atrás de un vidrio le dijimos, ¿qué pasó? Y ella dice, y le digo yo, ¿me entendiste? ¿Qué dije? Tiene hambre. Así me pasó a mí. Yo le dije y ella, brutos. Dice mi hermana, ay, ay, mi mamá, por Dios, está recién operada, ¿cómo va a comer? Ay. Entonces ya me fui yo corriendo por el otro lado y le dije, ¿qué pasó, Hilda? Y no, que doña Carmen quiere comer, que tiene hambre. Entonces, pues que le ayudemos para que coma algo, que no come de anoche. Evidentemente no comía de la noche anterior cuando ya llegamos a visitarla nosotros. Y entonces, bueno, hablemos con un médico. Y dice el médico, no, pues ella no puede comer, en realidad está recién operada, tiene un roto el esternón, se lo cosimos. Dígale que espere. Y dice la señora, no, y ella quiere arroz. ¿Arroz? Dice el médico, arroz. Digo yo a mi mamá, al médico, le dije, ¿y puede comer arroz? Digo el tipo, no, si se la atora, se puede morir. Y quiere aguapanela, dice Hilda. Ay, Dios mío, enfermo que come, no muere. ¿Qué come mi mamá? Arroz, aguapanela. El médico dijo, déle de comer. Como quien dice, si se va a morir, que muera llena. Murió a los 94. Ya casi va a ser un año. No murió hace veintitantos años. Porque el poder de Dios y su bondad se manifiesta a través de aquel que busca saciar su hambre espiritual. Y no es que el arroz sea espiritual, ni la guapanela sea espiritual, sino que Jesús nos enseñó con sus palabras que Él era el alimento verdadero. Y por eso usted y yo, a pesar de que no hay luz y a pesar de que no tenemos el cielo raso completo, que tenemos unos aires instalados, pero que nos hace falta el resto, por eso venimos y nos aguantamos el calor, porque decimos, Jesús, yo no soy de los que me excuso, yo soy de los que presento mi vida ante ti y escucho el mensaje de la palabra porque necesito alimentarme de ti. La Biblia dice, no dejen de congregarse, como hacen algunos. Amén. En Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Luego, la salud y el vigor espiritual dependen de un buen alimento espiritual. ¿Qué estás escuchando? ¿En dónde estás escuchando? ¿Escuchas tus necesidades? Porque los hombres esos lloraban y se burlaban de Jesús porque Jesús dijo está dormida. Ellos lloraban porque la niña estaba muerta. Nosotros a veces lloramos o a veces nos quejamos o a veces porque vivimos en un plano solamente de lo físico. No entendemos que la bondad y el poder del Señor nos están transmitiendo una respuesta de nosotros hacia Él es, ¿me amas? Y podríamos responderle, sí, yo no me excuso, Señor, yo te amo. Quien está espiritualmente enfermo no siente apetito por lo espiritual. Por esa razón debe buscar sanidad para recibir el amor del Padre, ser restaurado y abandonar todo tipo de excusa.
Cuando usted y yo decimos es que tengo que hacer trabajo, cuando usted y yo decimos es que tengo que hacer los niños, cuando usted y yo decimos es que está haciendo calor, cuando usted y yo decimos es que el coso aquel, el cielo raso, el tal cosa, estamos sacando excusas. Pero cuando usted y yo abandonamos la excusa, es porque hemos sido restaurados, es porque aceptamos que recibimos el amor del Padre, que Él nos amó primero y porque estamos recibiendo su sanidad y estamos bien alimentados. Amén, iglesia. Dile a tu vecino, excuse me. Tercer punto, tercer punto. Y es así, dice, excúsame, Señor. Yo podría decirle, dejemos de dejar de excusarnos, porque aquí mismo lo primero es, ¿ante quién debo dejar de excusarme? Ante la muestra del poder del Señor, ante la muestra de su poder, de su bondad, perdón. Y el tercero, entonces, debería realmente dejar de excusarme ante el Señor. Pero quiero que este punto que está aquí, en donde está el excuse me, Señor, lo relacionemos con que usted y yo dejemos de eludir y evadir. Dejemos atrás esa excusa. Amén. Vaya conmigo a Lucas 17, por favor. Lucas 17. ¿Cómo reaccionar entonces ante ese amor inmerecido del Señor hacia nosotros como su pueblo que caminamos en nuestros propios pareceres? Les decía antes, vivimos en el plano físico. Señor, yo quiero hacer esto. Señor, mi objetivo es este. Pero le preguntamos al Señor, Señor, lo que yo quiero, ¿realmente es lo que tú quieres? Señor, lo que yo pienso es esto. Realmente le estoy diciendo al Señor, Señor, dime cuál es tu pensamiento porque este es el mío. ¿Sabes por qué? Porque cuando usted y yo hacemos esas cosas, lo que estamos haciendo es al amor de Dios respondiéndole con nuestro amor. Porque cuando usted y yo respondemos de esa manera, le estamos diciendo al Señor, ¿sabes qué? Me interesa lo que tú piensas y lo que tú quieres. Y eso no nos quita la habilidad y la capacidad para hacer o para ser quienes somos, hacer y ser quienes somos. Lo que Dios hace contigo y conmigo primero es que forma el ser, para que luego pasemos al hacer. Entonces empezamos a renunciar a muchas cosas que nosotros queremos y que nosotros creemos y que nosotros consideramos. Cuando hacemos eso, entonces el Señor dice, ok, ahora te voy a presentar mi plan y mi plan es este. Y entonces uno empieza a decir, está mejor que el mío, está mejor que el mío. Dios no es como el médico de mi mamá. Dele arroz porque si se muere, que muera llena. Dios no, Dios quiere que usted, si va a comer, ese alimento perdure y dé usted mucho fruto a raíz de ese alimento en su cuerpo. Amén. ¿Qué dice Lucas 17? Porque acá está la actitud correcta de dejar el excusa a mi Señor. Lucas 17, 12 en adelante, por favor. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron al encuentro 10 hombres que tenían enferma la piel. Para un momento aquí. La enfermedad de la piel a que hace mención Lucas aquí es la lepra. Los leprosos, según la ley de Dios, en el campamento del desierto, debían estar fuera del campamento. Y una persona que los tocara quedaba impura y debía hacer unos sacrificios, unos ritos para purificarse. A la hermana de Moisés, Miriam, le cayó lepra porque murmuró contra la autoridad. Y a veces nosotros, usted y yo no vemos lepra o la enfermedad de Hansen, como se llama hoy en día. ¿Sí estoy bien, doctora? Bien, gracias. Porque no nos cae la piel a pedazos, pero tenemos una lepra espiritual y esa tenemos que deshacernos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice, cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres que tenían enferma la piel. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, dite conmigo, 1, 2 y 3, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Cómo sería de agónico este grito? Mire, si le hacen a un muchacho la ley de hielo, a uno le duele, ¿cierto? Y no es uno que la sufre. Cuando a usted una persona le hace la ley de hielo o no lo saluda, ¿usted cómo se siente? Mal, ¿cierto? Horrible. Cuando usted le dice a una persona, oye, tal cosa, respóndeme, y usted queda, perdón, y la persona queda callada, ¿usted cómo se siente? Horrible. Pues estos hombres estaban pésimamente mal en su estado de ánimo. ¿Por qué? Porque la gente sencillamente le decía a metros.
Váyase de aquí. Usted ni siquiera, por donde usted pase, yo no voy a pasar porque pronto una brisna del viento me trae su enfermedad. Estos hombres gritaron, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante, que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate, vete, dijo al hombre. ¿Tu fe qué? Te ha sanado. Y aquí hay algo particular. Son 10 hombres los que están mal. Son 10 hombres que gritan. Son 10 hombres que obedecen. Escúchenme bien esta palabra. Obedecen a Jesús. Vayan donde el sacerdote. Y ellos se van juiciosos. Pero cuando iban yendo, su enfermedad cae. La enfermedad de la lepra termina. Y 9 siguieron una ruta. Uno solo se regresa. Lo particular del que se regresa es que es un samaritano. ¿Qué es lo particular del samaritano? Que los samaritanos eran conocidos, reconocidos en la población por ser idólatras, como usted y como yo. Que idolatramos el trabajo, que idolatramos un cónyuge, que idolatramos un hijo, que idolatramos una enfermedad, que idolatramos un problema, que idolatramos una situación. Eso somos usted y yo en muchas ocasiones. Pero ¿qué hace este samaritano? Este samaritano hace lo siguiente. Ese samaritano dice, uy, estoy sano. Me voy a quien me mostró su amor. Voy a buscar a aquel que me sanó. Poder, bondad. ¿Producto de qué? Del amor de Dios. Solo este es el que deja la excusa y solo este se presenta a Dios. ¿Y qué dice Jesús? Tu fe te sanó. ¿Pero por qué los otros fueron sanados? Porque el poder de Dios se manifiesta. Pero este hombre recibe algo más. Recibe la compensación de la bondad del Señor. Los otros 9 van a merced suya. Entonces, muchos de nosotros recibimos del poder del Señor, pero muy pocos recibimos de su bondad y muy pocos respondemos con amor. Dios nos invita para que hoy usted y yo seamos aquella iglesia que tomada de la mano respondemos no solo a su poder, porque hemos visto su poder sobre nosotros. Amén, iglesia. Que no solamente respondamos a su bondad porque tenemos su bondad sobre nosotros. Amén, iglesia. Sino que también respondamos con amor de nosotros hacia Él. La iglesia se está muriendo porque no se está nutriendo con la palabra de vida y de quien la provee. Vive ocupada en la administración. Hemos aceptado que somos administradores. Señor, soy tu administrador. Pero no rendimos las cuentas de esa administración. No nos volvemos aquel que es nuestro benefactor, aquel que nos da los dones, talentos, habilidades, capacidades y nos abre las puertas y nos bendice en el negocio o nos bendice en el trabajo, nos bendice en la salud. Mire, yo no sé si usted alguna vez alcanzó a ver en algún periódico nacional una parte en donde decía, en un cuadrito chiquito que decía, gracias al Espíritu Santo por los favores recibidos, o gracias al milagroso Uga por los favores recibidos. ¿No lo vieron alguna vez? ¿No? Bueno. O usted va a un cementerio, por ejemplo, allí el de Diomedes, y hay una plaquita que dice, ¿sí o no? Gracias, Diomedes, por el favor recibido. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Estoy equivocado? No, no estoy equivocado. Muchas personas pagan. Muchas personas mandan a hacer cosas para decirle, gracias por lo que hiciste. Yo no te digo aquí que le pagues a Dios porque Dios no necesita que le pagues. Eso es lo que nosotros decimos, Señor, yo soy tu administrador, estoy muy ocupado. ¿Cuál es mi excusa? Mi ocupación. ¿Cuál es la ocupación tuya? Ser tu administrador. Y el Señor me dice, no, yo conozco lo que tú tienes que hacer. Yo conozco
la administración que administras. Yo conozco lo que estás administrando. Yo conozco que administras una familia y que tu cónyuge es así, que tus hijos son asados. Yo conozco que tú administras una empresa o que eres el dueño de una empresa o que eres el empleado de una empresa. Yo conozco cómo es tu jefe. Yo conozco cómo son los parámetros que te pones de presupuesto. Yo te conozco. Yo te puse allí. Pero no me saques excusas. No me saques excusas para mostrarme tu amor. Porque, a ver, ¿será que cuando yo le digo a mi hija o le decía a mi hija, Paula, por favor, ve y organiza tu cuarto, yo no sabía qué era lo que estaba desordenado? Yo no sabía qué era lo que tenía ese cuarto. Claro, yo lo compré. Adrián y yo con nuestro dinero que nos paga la iglesia como salario fuimos y compramos la cama, las sábanas, el colchón, el champú de ellas, la cosa de depilarse la axila el perfume o el jabón. Yo conozco eso porque yo lo compré. Es más, si no lo compré yo, lo compró ella por algo que recibió, pues yo la acompañé a comprarlo. Entonces yo sé la carga que tiene. Yo sé la carga que le puse a mi hija. Ve y ordena tu cuarto. Ahora pregunto, ¿será que Dios no conoce la carga que tú tienes con el trabajo que tienes o con la esposa, el esposo o los hijos que tienes? ¿Lo conoce? ¿Sí o no? Sí nos conoce. Luego dejemos de excusarnos. Dios conoce el papá que tienes, Dios conoce la mamá que tienes, Dios conoce a tus compañeros de clase, Dios conoce a tus profesores, Dios conoce el encargo que tú tienes. Y por esa razón, nosotros debemos no pegarnos del poder, no quedarnos con su bondad, sino mostrar gloria al Padre por lo que nos permite hacer y por el amor que le regresamos a Él. Amén, iglesia. 9 leprosos no volvieron, se fueron. ¿A qué se fueron ellos? A lo que tenían antes de su enfermedad. Se reintegraron a la civilidad. Se fueron. Pero este hombre, el samaritano, dijo, no, no, el asunto aquí no es reintegrarme a la civilidad. El asunto aquí primero es aquel que me muestra su amor, voy a compensarle y a recompensarle con mi amor. Voy primero a él y lo glorifico. Y al glorificarlo, exalto su poder y su bondad. ¿Cuál es la acción que tenemos que tomar? 3 punticos sencillitos. La primera, invita a Jesús a tu casa. Apunte para arriba y dispare para abajo. Esta es tu casa. Entonces nosotros tenemos que ser como Jairo, el jefe de la sinagoga, que se arrojó a los pies del maestro y le dijo, no con dinero, no con decirle, yo soy el jefe de la sinagoga, sino le dijo, ve a mi casa porque mi hija está enferma. ¿Qué hacemos nosotros muchas veces? Vamos a buscar el trabajo porque es que hay que buscar el trabajo para llevarle el pan a la casa. Jesús dijo, no, 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 invítame primero a mí. Ocúpate primero de compensar mi amor. Jesús nos amó primero. El Padre nos amó primero. El Espíritu Santo nos amó primero. ¿Nosotros qué tenemos que hacer primero? Antes que cualquier cosa. Ir a Él. No hay más. Postrarnos ante Él. Suplicarle, quédate conmigo, permanece en mi casa. Mira, Señor, te necesito. Solo no puedo. Te necesito para mi casa, te necesito para mi familia, te necesito para el colegio, te necesito para la universidad, te necesito para con mi jefe, te necesito para con mis empleados, para con mis compañeros, para con mis subalternos, te necesito para el emprendimiento. Ven tú primero porque yo te estoy buscando, Señor. Eso es lo primero que tenemos que hacer, invitarlo. Lo segundo, dando mucho amor a todos los demás, porque afuera el jefe mal geniado necesita a Dios. El profesor que habla mal de los cristianos necesita de Dios, porque hoy en día, con el respeto a los que son aquí profesores de universidades y de colegios, se encargan de enseñar más de lo malo que son los cristianos, porque desafortunadamente hay unas banderas, como dicen hoy los chinos, flat, red, perdón, red, flat. Hay unas banderas rojas horribles del cristianismo y ¿sabes qué dicen? Todos los cristianos son así. Diga conmigo, yo no soy así. Diga conmigo así, yo no soy de esos. Diga conmigo, eso no es conmigo. Afuera hay muchos, pero ¿por qué un profesor tiene que pararse frente a un auditorio de estudiantes a quienes les dan que enseñar, les tiene que enseñar biología o historia, o les tiene que enseñar acerca de procedimientos quirúrgicos, o algo de cálculos de ingeniería, o de topografía, o les tiene que enseñar de matemáticas elementales, o lo que sea, para decirle, los cristianos son malos, los cristianos se roban, los pastores se roban el diezmo, los cristianos son mentirosos? ¿Por qué? Pues porque está haciendo lo que no debe hacer.
pero a ese tenemos que amar. Y amarlo también indica ponerle un límite. Hey, profe, gracias por todo lo que me cuenta lo malo que son los cristianos. Yo soy uno de esos y no soy así. Así es de que le pido, por favor, que no hable mal de los otros y me dedique a la materia por la cual mi papá le está pagando. Gracias. Y se siente. Pero para no hacerlo quedar en evidencia, entonces no lo hagan público. Puede hacerlo por separado. Decirle, profesor, mire, yo soy un cristiano, no soy como el que usted dice allá. Lamento si usted tiene una idea equivocada del cristianismo, pero le pido un favor, enséñeme su materia. Gracias. No escucha, vaya al rector. No escucha, llama a su papá y diga, papá, pagamos el semestre por un tipo que no me está dictando materia. ¿Sabes qué hicieron unos estudiantes hoy en día por allá en una universidad aquí en Bogotá? A un profesor que se dedicaba a hacer esto y no la materia. Ninguno le matriculó en la materia. Lo vetaron. Y el tipo llegó, mi carga académica. Profe, ninguno matriculado con usted. ¿Cómo así? Entonces deme los que sobraron. Ninguno quiere con usted. Cancelaron materias y prefirieron quedarse atrasados. Prefirieron tomar otras materias antes de que tomar la materia con usted. ¿Cuál es la razón? Que usted no dicta la materia, sino que usted dicta su filosofía, su argumentación y sus principios y no dicta la materia. ¿Sabe qué le dijeron? Te amamos, pero no nos dictes lo que tú quieres, díctanos lo que necesitamos. Dios a ti nos da el amor que necesitamos. Tú y yo tenemos que darle al mundo afuera el amor que necesitan. Hay un jefe que necesita amor, no se le sienten las piernas, no lo consienta, no le dé la cacheta, no le compre la lotería, no, sino simplemente por fuera. Sí, señor, no, señor, ok, perdón, jefe, hago esto, tal cosa y todo. Ore por él. ¿Tienes una dificultad con alguna otra persona? Ok, pero ¿sabes qué? Lo primero que tienes que hacer es amar a los de tu casa, a tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos. A esos tenemos que amar primero. Lamentaciones 3:22 dice, Lamentaciones 3:22, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Si eso pasa con el Señor y una de las cosas que usted y yo tenemos del Señor en el Espíritu es, ¿recuerdan el fruto del Espíritu cómo es? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Lo recuerdan? ¿Cuál está primero? El amor. El amor. Luego, cuando usted y yo entendemos que en Lamentaciones Jeremías le está diciendo el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota, quiere decir que usted y yo tenemos esa misma capacidad del amor del Señor hacia nosotros y el amor de nosotros hacia otros. De la compasión del Señor hacia nosotros y la compasión de nosotros hacia otros. Jeremías estaba muy deprimido. Tan deprimido estaba Jeremías como el dolor de cuello de la jirafa. ¿Ustedes se imaginan una jirafa con dolor de cuello? Si a usted y a mí nos duele apenas este pedacito, ¿cómo será el dolor de cuello de la jirafa? Ay, y una cosa, uno de los animales que poco produce sonidos es la jirafa. O sea, uno de los animales que poco se queja es la jirafa. Pero para comer, ¿sabes qué tiene que hacer la jirafa? Se abre bien de piernas e inclina su cabeza. Porque a veces no come lo mejor que hay en lo alto, sino busca lo mejor que está abajo. ¿Qué hizo el hombre de la sinagoga? Se postró a los pies del Señor. A veces buscamos las cosas altas de los hombres cuando las cosas más grandes y poderosas están a los pies del Maestro. Si alguien tenía problemas, era Jeremías. A Jeremías se le llama el profeta llorón. Este hombre lo que tenía en particular es que apartó sus ojos de la tormenta y se quedó mirando fijamente al Dios maravilloso y a sus promesas. Usted y yo podemos devolverle el amor al Señor cuando nos quedamos en las promesas del Señor y no nos vamos tras nuestras promesas. ¿Cuáles son nuestras promesas? Lo que yo ideo, lo que yo planeo sin Dios. La tormenta a Jeremías cesó, pero el desánimo en Jeremías terminó primero, porque Jeremías confió en el Señor. ¿Y qué otra cosa tenemos que hacer para mostrar en acción esa palabra de dejar la excusa atrás, además de invitar a Jesús, además de dar mucho amor? Comer buen alimento para dar un fruto que perdure. Comer buen alimento
para tener un fruto que, o para dar un fruto que perdure. Bueno, ¿cómo nos estamos alimentando? ¿O de qué nos estamos alimentando? Entonces, de lo que escuchamos, pornografía auditiva, ¿qué tipo de música estamos escuchando? No le digo que usted escucha toda hora música cristiana o música gospel, pero ¿qué música escuchas? Porque hay mucha gente que escucha mucha música cristiana, pero no aplica nada a lo que dice la letra de la música. ¿Qué está viendo? ¿Qué es lo que ven sus ojos? ¿Pornografía, redes, deportes, películas o ve cualquier cosa? Hay algo particular en lo que nosotros hablamos como iglesia y es que entre los esposos no debe haber nada oculto. Mi esposa tiene la clave de mi celular, ella sabe que puede entrar a cualquier momento, es más, ahora lo maneja más que yo porque hace algunos videos o toma imágenes, o ella es la que junto con la gente del grupo de tribu desarrollan todas las actividades visuales de la iglesia y todo lo demás. No tengo problema, pero cuando yo estoy viendo algo y veo que es algo, uy, ¿esto qué es? No, no, lo borro, lo saco, no vuelvo a entrar, no me meto con esa área otra vez, porque sé que de alguna forma el enemigo quiere inducirme a esas cosas y yo lo evito. O si no, simplemente le diría a Diana, no borra mi celular, no lo cojas. Ella tiene las claves hasta de mis correos electrónicos. No tengo nada oculto. No por demostrarle que soy un santurrón o que soy un santo, no, sino por mostrarle que yo devuelvo mi amor a Dios a través de la confianza que ella deposita en mí. Es una manera de devolverle a Dios mi amor, porque ella puede confiar plenamente en las cosas que estoy viendo y con lo que estoy interactuando. ¿Qué amistades tengo o qué amistades tenemos? Porque la Biblia dice que por sus frutos los conocerán. Ahora, ¿cuáles son mis amistades? Las amistades son las cuales con las que me edifico en hombres de bien, en casados, en mujer integral, en Timoteos, porque eso me asegura que lo que yo estoy escuchando, el otro lo está escuchando. Luego podemos tener una consonancia. Si hay alguna disonancia, podemos resolverla a través de alguna autoridad de la iglesia. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué es lo que chateamos? ¿Qué estamos leyendo? ¿Cuáles son nuestras principales ocupaciones? Porque para alimentarme bien y para dar un fruto que perdure, lo que tengo que hacer de seguro es lo que dice la Biblia, aumentar mi fe. ¿Y cómo aumento mi fe? Cuando me congrego de manera regular, oigo el mensaje y el mensaje que se escucha es el mensaje que proviene de la palabra del Señor. No para tener pensamientos religiosos, porque yo puedo pensar a toda hora en muchos pensamientos del versículos y de la iglesia y de servicio y todo lo demás, sino porque cuando estoy viendo y reconociendo que hay fábulas engañosas y que hay posturas filosóficas allá afuera, esas ni siquiera las considero, sino que sencillamente las desecho de rápido. Cuando yo sé que algo viene que no es de Dios, lo saco de facto. Porque hay mucha gente hoy en día que hace muchas cosas que son religiosas, pero nada que ver con la verdad. Absolutamente nada que ver. Hay algunas personas que están, por ejemplo, manejando las cábalas, y dan versos bíblicos y dan enseñanzas y todo lo demás. Y hay personas que están hablando acerca de que se equivocaron sobre los últimos tiempos y están enseñando la nueva verdad. Yo lo que hago simplemente es, llegan a esas personas, cierro la porción y me centro en lo que dice la Biblia. Me quedo con lo que dice la palabra del Señor, no con nada más. ¿Por qué? Porque lo demás sencillamente distorsiona la bondad del Señor y el amor de Dios hacia mi vida. 8:54 Lucas, por favor. 8:54. Lucas 8:54. Pero él la tomó la mano y le dijo, niña, levántate. Verso 55. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó, ¿qué dice allí? ¿Qué dijo? Dale de comer. Mira que la niña come, la niña se alimenta de una manera directa con lo que sale de la orden que da Jesús, no de otras porciones, no de otras orientaciones, sino que es lo que dice la palabra. Jesús dijo, denle de comer. A ese que Jesús le dijo, denle de comer, Jesús sabía que iba a preparar de comer para darle a la niña, y la niña sabía que lo que venía de ese venía por la orden de Jesús. Entonces yo como de eso que estamos comiendo nosotros. Porque cuando yo como algo que no es de Dios, no le estoy devolviendo el amor al Señor. Cuando yo no amo a otros como Dios me ama, no estoy devolviendo el amor de Dios.
Cuando yo no invito a Dios a entrar a mi casa, no estoy devolviendo el amor de Dios. Mire que devolver el amor de Dios es sencillo. Tres cosas sencillas. La primera, invitarlo a que llegue a nuestra casa. Segundo, amar a los demás sin condición. Y tercero, alimentarme bien para dar un fruto que perdure. El domingo pasado les hablé de un chico chileno o argentino que habla acerca de que él le demanda a sus padres que lo mantengan. ¿Por qué razón? Porque él no pidió que lo, que lo hicieran. ¿Que lo qué? No, no pidió nacer. Y él habla en su lenguaje chileno, uruguayo, paraguayo, por allá en la zona del cono sur, por allá habla así más o menos. Yo no pedí nacer. Papá, mamá tienen que mantenerme. Yo no pedí nacer. Y el viernes llegó la señora que hace el servicio de plancha en esta casa. Nos sentamos a la hora del almuerzo, bueno, y nos sentamos y dice, ay, vea, imagínese, Adriana, la hermana de mi cuñada tiene una hija de 25 años y le dijo, oye, tío, yo no pedí que ustedes me trajeran al mundo una vallenata. Cuando ella dijo así, yo le dije, Jesús, pasa en el cono sur, pasa en Valledupar. Cárgame el celular, mamá. Ay, hija, pero no tengo plata. No me importa, yo no te pedí que me trajeras al mundo, yo necesito el celular, cárgame el celular. ¿Qué hizo la vieja? Fue a trabajar como loca y le cargó el celular a la niña. ¿Por qué? Porque como ella no pidió nacer, pero ellos la procrearon, entonces tienen la obligación. Perdóname, la iglesia languidece y muere ante nuestros propios ojos porque no nos están viendo a nosotros cumplir nuestra competencia como iglesia. Cuando la gente ve afuera que nosotros invitamos a Jesús primero, cuando la iglesia, la gente afuera vea que la iglesia ama a los otros, pero pone límites cuando es pertinente. Y cuando la gente afuera ve que nosotros primero somos los que nos alimentamos y buscamos la palabra y el centro nuestro es la palabra del Señor, entonces la gente va a empezar a decir, esto no es como yo creo, porque estos tienen argumentos de poder y de bondad, porque a través de ellos ven el amor de Dios. En otras palabras, a través tuyo y mío, la gente afuera ve el amor de Dios, no ve juicio, no ve crítica, no ve a gente ocupada y preocupada, sino ve a gente devota del Señor que cree para sanidad. Amén, iglesia. No ve a gente que llora, pero no cambia. Porque la gente lloraba porque la niña estaba muerta, pero no creían, no tenían esperanza. Usted y yo tenemos esperanza. Amén, iglesia. Bueno, entonces, ¿cómo terminó el caso de esta señora? Pues de la hija de la señora de la señora. Terminó embarazada. Ya tiene 2 niños. O sea, sacó el primero adelante y fue por el segundo. ¿Y quién mantiene a la muchacha y a los 2 niños? La mamá y el papá. Porque como ella no pudo nacer, entonces ¿a quién le echó el bulto de los nietos? A los papás. Usted y yo tenemos que ser padres dispuestos, no alcahuetes. Usted y yo somos padres que damos pez y no serpientes. Usted y yo debemos ser padres que damos pan y no piedras. Pero usted y yo debemos ser padres que amamos y disciplinamos con amor a nuestros muchachos. Amén, iglesia. 8:56 de Lucas. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contarán a nadie lo que había sucedido. ¿Quedaron también atónitos los 9 leprosos? No creo, porque no volvieron. Se reintegraron a la civilidad. ¿Cuál fue el excuse me de estos 9? El excuse me de los papás fue, Jesús les dijo, no le digan a nadie lo que pasó. O sea, la excusa, la evasión de este papá y esta mamá respecto de su hija no estaba muerta, no, pues está viva. Pero Jesús me dijo que no contara, entonces no te voy a contar nada. Es obediencia, una cosa. Pero la excusa de los 9 leprosos no es esa. La excusa de los 9 leprosos sencillamente fue de evasión y decir, Señor, ¿sabes qué? Recibí tu favor, chao. Y la iglesia no está muerta, usted y yo no estamos muertos, usted y yo estamos despiertos
Oramos cuando es pertinente y actuamos cada día porque nos movemos según la palabra del Señor. Amén, iglesia. Dile a tu vecino, no más excuse me. ¿Tú te imaginas que fueras a Dios y le dijeras, Señor, por favor, yo te ruego que me ayudes con mi jefe porque es que mi jefe está muy complicadito? Ay, a veces pone unas tareas cuando yo voy saliendo de la oficina y que el Señor te dijera, excuse me, estoy ocupado. ¿Usted qué diría? Hey, hey, pero tú eres el Todopoderoso. Hey, 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 pero Jesús, tú eres el solo bondad y misericordia. Y Jesús podría decir, excuse me. Porque cada vez usted y yo vemos el poder y la compasión del Señor obrando en nuestras vidas. Y nosotros muchas veces decimos, dile a tu vecino, no más. Concluyamos. No debe ser padre quien nos diga, excuse me. Él da sin límites. Él nos ama primero. Él es fiel y no exige ninguna compensación. Solo espera que nosotros respondamos a ese amor. Y ese amor debe ir lleno de fe, de una iglesia que cree, de una iglesia que al creer obedece, y una iglesia que al creer y obedecer confía en aquel que es su Señor. Porque todos los días vemos la generosidad de papá. Y todos los días usted y yo estamos llamados a devolverle ese amor al Señor con gloria y con muestras de qué? De sumisión al Señor. ¿Qué es la sumisión? Es decir, Señor, fuiste tú, no fui yo. Amén, iglesia. Padre, gracias. Hoy, Señor, entendimos que 9 hombres leprosos tuvieron la oportunidad de regresar a glorificarte y a reconocer tu poder. Como sucedió con Lázaro, que Jesús esperó hasta el 4.º día para mostrarle a los judíos que el poder tuyo sobrepasaba el hecho de que el alma se hubiese ido quizá ya, de que su cuerpo estuviera ya maloliente porque estaba ya en estado de putrefacción, Señor. Jesús mostró tu poder, pero también mostró su compasión hacia aquellas mujeres que habían perdido a su hermano. Mostró también su compasión para mostrarle al pueblo judío, a los que estaban allí alrededor, que no importaba la calidad de la podredumbre que tenía esa persona que estaba allí metida en esa tumba, sino que lo importaba era que Dios había decidido amarlo. Y por eso nosotros pudimos haber estado muy podridos, pero Dios nos amó primero. Por eso afuera hay mucha gente que está podrida, pero Dios tiene compasión de ellos y nos coloca cerca de ellos para que los amemos y les mostremos de tu amor. Ayúdanos, Dios, para ser esos hijos tuyos, esas ovejas tuyas, que eliminamos el excuse me de nosotros y pasamos a ser como ese padre, esa madre, como esos apóstoles que sencillamente dijeron, Señor, te obedecemos, te creemos y confiamos en ti. Jesús solamente les dijo, no digan nada de lo que ha pasado acá. Y así lo hicieron. Hay muchos milagros que no se escribieron en la palabra, en los evangelios. Muchos, Señor. Nosotros somos de esos milagros que no están allí escritos. Cada uno de nosotros somos esa niña que estaba muerta físicamente, pero que Jesús dijo que estaba dormida. Hoy somos esa iglesia que se levanta, que se despierta para llevar de tu amor allá afuera, sin excusas. Habla ahí con Dios, por favor. Póngase en paz con el Señor, en establecer ese pacto con Él, el restablecer ese vínculo, el reconocer que en este 2024 necesitamos permanecer en contacto suyo e identificar también amistades que permanezcan en contacto contigo, Señor, porque nos llevarán a poder dejar la excusa atrás, Señor. Hoy oramos, Dios, en el nombre de Jesús de común acuerdo, como iglesia tuya que somos, para que
sin importar las condiciones, Señor, nos congreguemos, porque necesitamos recibir el alimento verdadero y no tanta basura y tanta filosofía que hay por fuera, que lleva mezclado tu palabra, que lleva mezclada, Señor, aparte de tu verdad, pero que como es mochada, como es cortada, como es cercenada, no es completa, porque tu palabra dice, tú mismo lo dijiste, la suma de mi palabra es la verdad. Oramos a ti hoy, Señor, en nombre de Jesús, para que seamos aquellos capaces de retornarte tu amor, diciéndote que te amamos, y lo hacemos glorificándote, reconociendo tu poder. Lo hacemos, Señor, creyendo que tú nos amas y que nos invitas a amar a muchos allá afuera, que nos invitas a que te metamos primero en nosotros y que nos alimentemos bien de ti.